Damos la bienvenida ahora a Luis Vázquez Villamor, secretario ejecutivo de Libre 21. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer estar con ustedes y a sus órdenes. Gracias. Vamos a conversar sobre lo que pasó anoche a partir del anuncio que hizo la ex candidata ahora a la presidencia por la Alianza Juntos. ¿Cómo recibe Libre 21 esta decisión? A ver, Tuto Quiroga el día de ayer hizo un video que lo ha transmitido a todos los medios y que empezaba con una frase: terminó mal lo que nunca debió haber empezado. Esa frase tiene un profundo contenido, una crítica a lo que fue un grave error y lo que nunca debió haber ocurrido. Empecemos por el primero. O sea, primero, la presidenta Yáñez no llega al gobierno por haber hecho una lucha por la recuperación de la democracia o por haber liderizado los movimientos urbanos que han terminado con la caída del gobierno de Evo Morales. No, ella estaba en su casa, en su ciudad, alejada de todos estos temas. A ella le corresponde la presidencia en virtud a la sucesión constitucional que se plantea. Compleja porque, si recuerdas ese momento, con la renuncia de Evo Morales y de García Linera, por sucesión le tocaba a la presidenta del Senado, en su defecto al presidente de la Cámara de Diputados, en defecto al primer vicepresidente del Senado y al primer vicepresidente de Diputados. Ese era el orden de la constitucional, de manera absolutamente planificada. El MAS presentó la renuncia del presidente y vicepresidente, al día siguiente renuncia la presidenta del Senado, al otro día renuncia el presidente de la Cámara de Diputados, día siguiente renuncia el primer vicepresidente del Senado, o sea, y después renuncia el primer vicepresidente de Diputados, o sea, todo bastante estructurado y organizado, ¿verdad? Para que se produzca un vacío de poder en Bolivia. Y en ese escenario es que la señora Yáñez empieza y aparece como una posible sucesora constitucional en el orden de grados y preferencias que establece la Constitución Política del Estado. Entonces, ella llega por esa razón. Si tú recuerdas, cuando ella ingresa al gobierno, hace un compromiso frente a todo el país que está filmado, está grabado, está distribuido por todas las redes sociales, en la que ella dice que su única misión era asumir el gobierno, convocar elecciones y entregar el gobierno al que el pueblo elija. Ahora, Esa era la doctor Vázquez razón. Villamor, ¿usted cree que esa decisión que usted dice que no debería haberse dado nunca fue un error de ella o de los partidos que impulsaron esta candidatura? No, o sea, fue un error de ella, porque ella es la candidata a la presidenta, ¿no? Ahora, habrá que investigar quiénes influyeron en esa decisión, pero lo que te digo, cuando estaba hablando, te decía que primero la presidenta se comprometió a nunca ir de candidata a la presidencia y solamente a ocupar el rol de transición que le daba la Constitución, no le daba ningún otro rol. Pero yendo en contra de todo eso, de pronto nos sorprenden a todos y la presidenta decide lanzarse de candidata porque es ella la que toma la decisión. O sea, puede que haya influido el ministro Murillo, el ministro de la presidencia, Yerko Núñez, no sabemos, ¿no? Eso ya la historia se va a encargar de averiguar y de destapar, pero en definitiva quien pone la cara, quien pone el nombre para ir de candidato es ella. Y yo recuerdo cuando hace su mensaje, dice: yo me había comprometido a no ir de candidata, pero ahora viendo las cosas me doy cuenta de que debería ir porque la gente me lo pide. En fin, argumentos cuando uno quiere habilitar como candidato nunca faltan, y desde luego lo que ha ocurrido es una cosa verdaderamente complicada para todo el país, ¿no? A partir de eso empieza un proceso verdaderamente complicado para todos los bolivianos, ¿no? Porque el gobierno se pone en campaña, ellos empiezan a llevar adelante una especie de usar el gobierno, usar las instituciones para llevar adelante una campaña, se empiezan a dar los hechos de corrupción y todo eso va generando un escenario propicio favorable al MAS. Y el Ah, MAS se va favoreciendo ujú. de los errores de este gobierno, ¿no? Entonces,
su entrada y salida Pero ahora se de la... habla de la necesidad de la unidad dentro de la oposición con miras a las próximas elecciones, dado que hay esta renuncia a la candidatura. ¿Qué rol va a Sí, jugar ahí Tuto Quiroga? a ver, pero yo quisiera, si me permite, seguir en el análisis que estaba Claro, haciendo, porque creo que es importante que el país tenga claro, esto no fue entrar y salir sin haber hecho ningún daño. Es como si un remolino, un terremoto pase por el medio de tu casa y se salga y diga no he hecho nada, no te ha destruido todo lo que estaba dentro. Y ese es el efecto que ha causado el ingreso a la candidatura de la presidente del Estado y su salida. O sea, no es que no ha tenido consecuencias, ha tenido consecuencias, hay consecuencias que hay que evaluar y algún día tienen que asumir la responsabilidad política de las consecuencias que han generado para todo el país, para la democracia y que han favorecido de manera tan directa para que el MAS pueda recuperar, porque desde que entró Yanine y empezaron los respiradores, ya nadie habló de la corrupción del MAS, todo era hablar de la corrupción del gobierno y la gente decía, ve, son lo mismo, los del mar robaban, ellos también roban, o sea, hizo un daño muy grande a la democracia en Bolivia, tremendamente grave. Y ese tema no puede quedar sin un debate, ese tema hay que debatirlo, hay que llevarlo, hay que establecer las responsabilidades y seguir con eso. Eso con respecto a este primer tema, ujú. con esa idea yo cierro esta primera parte. La segunda que tú me preguntas, ¿qué vamos a hacer? A ver, debemos hacer lo que hasta ahora no se ha podido hacer, que es tratar de buscar coincidencias y tratar de buscar una unidad que responda a la necesidad de construir un proceso democrático entre todos los que hemos combatido durante 14 años el gobierno del MAS. Y creo que es necesario hacerlo. Y creo que todos deberían contribuir en ese sentido. Ahora veremos si hoy se dan las condiciones que hasta el día de ayer no se daban. Hasta el día de ayer no habían las condiciones para sentarse a discutir. Creo que hoy día he visto una declaración del expresidente Carlos Mesa en la que dice, bueno, ha llegado la hora de charlar, estoy Ujú. dispuesto a hablar. Si eso es cierto, lo veremos en las próximas horas, ¿verdad? Si eso es cierto, lo veremos en las próximas horas y veremos qué posibilidades reales de construir esta alternativa de unidad ahí en Bolivia. Desde luego que es la alternativa más importante, ¿no? Entonces, Libre 21, a través de su candidato Tuto Quiroga, está dispuesto a sentarse a dialogar con Carlos Mesa para Y con conformar ese bloque, diríamos, para frenar al MAS. no, con todos, o sea, yo creo con todos los que no sean el más, ¿verdad? Con todos, o sea, y cuando digo con todos me refiero también al señor Camacho de Santa Cruz, que a pesar de que es un poco díscolo, ¿no? Pero él también debería ser convocado, también debería ser convocado el señor Chi, también debería ser convocado otros sectores para conformar una sola visión, una sólida visión de lo que es una oposición para enfrentar al MAS, ¿no? Y Ahora que ahí, claro, desde luego nosotros siempre estamos con las puertas abiertas. Si nos llaman, vamos a acudir al diálogo que sea necesario para este tema. ¿Qué le parece la primera reacción también de Luis Fernando Camacho que dice, primero que critica a la presidenta Yanine Áñez, incluso habla de un pacto con el MAS, y segundo que dice que va a continuar adelante como creemos, como con su candidatura? ¿Usted cree que esto va a generar una mayor dispersión de voto en la oposición? Mira, yo creo, es bien difícil opinar sobre otros líderes sin necesariamente caer como hace Luis Fernando Camacho en el insulto, ¿verdad? Eh, Hay que diferenciar lo que es el análisis político de lo que es propiamente el insulto. Y creo que en muchos momentos Luis Fernando no distingue esa parte, no se da cuenta de eso. A ver, no puedo decirle yo a él qué es lo que debe hacer, no me corresponde, pero sí me corresponde decirte qué es lo que nosotros podríamos hacer para ser actores de un proceso de concertación y de unidad en el país. Y creo que hay muchas cosas que nosotros podemos brindar para ese proceso, ¿no? Creo que en todo el país queda claro que la persona que mejor sabe de economía y de que más capacidad tiene para enfrentar la crisis económica es Tuto,
creo que el país sabe y conoce que Tuto Quiroga tiene la firmeza y tiene el mejor programa de todos los discutidos durante este tiempo. O sea, hay muchas cosas que Tuto puede añadir a este proceso, pero como te digo, esperemos que haya un cambio de actitud que no lo hubo en el pasado y que hoy día podamos sentarnos, discutir y charlar. Y yo creo que sí hay tiempo para eso y hay condiciones para eso y que debería invitarse a todo el resto. Ahora, si alguno no quiere asistir por la razón que fuere o que no quiere y que descalifica cualquier proceso, bueno, no puedo responder por ello, se puede responder por lo que nosotros hagamos hacia adelante, ¿no? Muchísimas gracias al doctor Luis Vázquez Villamor, secretario ejecutivo de la Alianza Libre 21, por la entrevista muy amable. No, gracias a ustedes, muy gentiles. Gracias, buenos días.